Mi nombre es Diana, tengo 32 años. Y las palabras que finalmente me liberaron, me las sisearon a través de una barra de caoba pulida, el sonido cortando el suave murmullo del salón del hotel más exclusivo de la ciudad. Sinceramente, Mark, no sé por qué traes aquí a tu obrita de caridad. No puede permitirse ni la guarnición de las bebidas, y mucho menos una entera. La voz pertenecía a Chloe, la hermana de mi prometido, con los labios curvados en una familiar mueca de desprecio. Mi prometido, Mark, solo se movió incómodo en su traje hecho a medida, ofreciendo una risa débil en lugar de una defensa. Él era la imagen de la riqueza y el privilegio, y yo, a sus ojos, era su proyecto personal. No tenían ni idea de quién era yo realmente. Veían a una mujer callada y vestida con sencillez, y asumieron que era pobre, simple y maleable. No podían estar más equivocados. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Todo comenzó hace 2 años, lo que ahora parece toda una vida, en un lugar tan alejado de ese opulento bar de hotel como puedas imaginar. Era una pequeña cafetería independiente, de esas con sillas desparejadas y el aroma rico y abrumador de los granos tostados flotando permanentemente en el aire. Estaba allí en un raro momento de tranquilidad, dibujando un diagrama de flujo logístico en una servilleta para mi empresa, una firma de envíos y logística basada en tecnología que había construido desde cero con nada más que un ordenador portátil y un préstamo empresarial aterradoramente grande. Nexus Flow era mi bebé, mi triunfo, y después de 5 años de trabajo incesante, finalmente se estaba convirtiendo en una potencia en un campo dominado por hombres mayores y dinero aún más antiguo. Pero ese día yo no era la CEO, solo era Diana, una mujer con un suéter cómodo y vaqueros, tratando de desenredar un problema en la cadena de suministro. Fue entonces cuando entró Mark. Era encantador, de forma arrolladora, con una sonrisa que parecía genuina y unos ojos que no me escanearon inmediatamente en busca de una marca o una etiqueta de precio. Elogió mi concentración, no mi apariencia, y hablamos durante 3 horas. Me dijo que trabajaba en finanzas, para la empresa de su familia, y yo, en un repentino e inusual capricho, decidí interpretar un papel. Le dije que era gerente de proyectos freelance, un título simple y vago que explicaba mis horarios extraños y mi estilo de vida cómodo pero no extravagante. ¿Por qué lo hice? Porque por una vez quería estar segura. Quería saber si alguien podría enamorarse de Diana, la persona, sin la sombra intimidante y aparentemente seductora, de Diana Vance, la CEO. Fue una prueba, un secreto que decidí guardar, para ver si podía encontrar algo real en un mundo que se había vuelto cada vez más transaccional. Él parecía tan diferente, tan refrescante. Estaba cautivado por mi supuesta sencillez, mi vida fuera de la jaula de oro que él habitaba. Durante un tiempo, un maravilloso e ingenuo tiempo, realmente creí que había pasado la prueba. Me amaba por mí misma, o eso pensaba. La verdad, como suele ser, era mucho más complicada e infinitamente más cruel. No amaba mi sencillez, la fetichizaba. Era un lienzo sobre el que podía proyectar su propia generosidad e importancia, un telón de fondo que lo hacía parecer aún más grandioso. Las primeras grietas en esta fantasía cuidadosamente construida aparecieron no mucho después, cuando insistió en que era hora de que conociera a su familia. Debería haberlo sabido entonces. Debería haber visto el brillo en sus ojos, no de orgullo, sino el de un cuidador de zoológico a punto de presumir de su adquisición más exótica y, por lo tanto, más lamentable. La presentación tendría lugar en la finca familiar, una extensa mansión que parecía más un museo que un hogar, donde cada superficie brillaba con el tipo de pulido que solo la riqueza generacional puede comprar. Elegí mi atuendo con cuidado, un sencillo pero elegante vestido azul marino, algo que no llamara la atención pero que tampoco pareciera fuera de lugar. Fue un error. Para ellos, mi elegancia discreta era solo un vestido soso y barato. Los padres de Mark, Richard y Eleanor fueron educados de una manera quirúrgicamente precisa. Sonreían con la boca, pero no con los ojos. Sus preguntas diseñadas para categorizarme y colocarme dentro de su rígida jerarquía social. ¿Gerente de proyectos freelance? ¡Qué interesante! ¿Hay mucha estabilidad en eso, querida?, preguntó Eleanor, su tono resumando una preocupación fingida. Fue Chloe, sin embargo, quien prescindió de la pretensión de cortesía. Me miró de arriba abajo, un atisbo de sonrisa burlona jugando en sus labios. Mark, siempre has tenido debilidad por los desamparados, dijo, lo suficientemente alto como para que yo la oyera mientras se giraba para buscar una bebida. Mark simplemente me apretó la mano, susurrando,
Solo es protectora. No le hagas caso. Pero sí le hice caso. Me importó muchísimo. Esa fue la primera vez que oí el término obrita de caridad aplicado a mí, aunque no sería la última. Durante esa larga y atroz velada, fui sometida a un aluvión de microagresiones. Hablaban de lujosas vacaciones europeas, luego se giraban hacia mí y me preguntaban si alguna vez había subido a un avión. Discutían sobre subastas de arte multimillonarias antes de preguntarme cuáles eran mis aficiones, como si esperaran que dijera coleccionar cupones o hacer macramé. Mark, mi supuesto compañero, mi protector, no hizo nada. Simplemente sonreía con su encantadora sonrisa, dándome palmaditas en el brazo de vez en cuando como si dijera, ¿no es pintoresca? Me di cuenta de que no era una invitada en su casa, era el entretenimiento de la noche. Los facilitadores, Richard y Eleanor, prepararon el escenario con su fría cortesía, creando un espacio donde la crueldad de Chloe podía florecer sin control. No necesitaban ser abiertamente mezquinos. Su silencio era una forma de aprobación, sus plácidas sonrisas una confirmación de que yo era, y siempre sería, una extraña. Conduje a casa esa noche sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. Mi simple prueba, mi deseo de ser amada por mí misma, había salido mal de una manera que no había anticipado. Había ocultado con éxito mi riqueza, pero al hacerlo, había revelado el carácter de ellos. El siguiente año y medio fue una clase magistral de condescendencia, y Mark era el profesor principal. Era el modelo perfecto de el explotador arrogante, un hombre que creía que su riqueza le dotaba de un gusto, inteligencia y juicios superiores en todos los asuntos. Nunca dijo, soy mejor que tú, pero el sentimiento estaba entretejido en la fibra misma de nuestra relación. Le encantaba educarme. Cuando salíamos a comer, me explicaba el menú como si fuera analfabeta, describiendo pacientemente qué era el foie gras o por qué un determinado maridaje de vinos era esencial. Probablemente, nunca has probado esto antes, decía con un aire magnánimo. Déjame pedir por ti. No estaba compartiendo una experiencia, me estaba otorgando una. Nuestras citas no eran asociaciones, eran tutoriales. Me llevó a la ópera, al ballet, a galerías de arte. Y en cada lugar ofrecía un comentario continuo, no para compartir su pasión, sino para resaltar mi supuesta ignorancia. Señalaba las pinceladas en un Monet, explicando el movimiento impresionista con la paciencia suspirante de un tutor cansado. Nunca me pidió mi opinión, y si la ofrecía, sonreía con indulgencia y decía, esa es una forma muy simple de verlo, pero entiendo lo que quieres decir. Era exasperante. Tenía una licenciatura en Historia del Arte, algo que nunca se molestó en preguntar, y había formado parte de la junta de una destacada fundación de artes durante 3 años. Probablemente sabía más sobre la procedencia de las pinturas en la casa de sus padres que ellos mismos. Pero en su narrativa, yo era una pizarra en blanco, y él era el artista. Esto se extendía a cada parte de nuestra vida. Me ayudaba, con mis finanzas, revisando mis modestos extractos bancarios con el ceño fruncido, ofreciéndose a crear un fideicomiso para mí para que no tuviera que preocupar mi linda cabecita por el dinero. No ofrecía seguridad, ofrecía control. La parte más irritante era cómo enmarcaba todo como amor. Solo quiero cuidar de ti, Diana, decía, ahuecando mi cara entre sus manos. Has tenido que trabajar muy duro toda tu vida. Es hora de que dejes que alguien más se encargue de las cosas. Veía mi competencia no como una fortaleza a admirar, sino como una carga de la que podía rescatarme. Estaba construyendo una jaula, dorada y cómoda, pero una jaula al fin y al cabo, y trataba de convencerme de que era un palacio. Sus amigos y familiares, el coro siempre presente de facilitadores, amaban esta dinámica. Reforzaba su propio sentido de superioridad. En las fiestas, contaba la historia de cómo nos conocimos, adornándola para hacerme sonar aún más como una damisela en apuros, y todos arrullaban y suspiraban sobre lo maravilloso que era Mark, qué gran corazón tenía. Yo era su accesorio, un testimonio viviente de su generosidad. Y yo lo permití. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Una parte de mí todavía se aferraba a esa chispa inicial, al hombre que creía haber conocido en la cafetería, creyendo que estaba enterrado en algún lugar bajo las capas de arrogancia heredada. Y otra parte de mí, más honesta, estaba morbosamente fascinada. Yo era una estratega, una CEO que analizaba sistemas e identificaba debilidades. Estaba observando de cerca un sistema de privilegio y arrogancia, y empezaba a ver las fallas fatales en su diseño. Su mayor defecto era su completa y absoluta incapacidad para verme. Me miraban y veían lo que querían ver. Una chica simple, pobre y agradecida. Nunca se les ocurrió mirar más de cerca. Nunca consideraron que yo pudiera ser algo más. Su condescendencia era su punto ciego,
y estaba empezando a darme cuenta de que podría ser mi mayor arma. La humillación no fue un evento único, sino un goteo lento y constante de ácido sobre mi autoestima. Sin embargo, hay momentos que destacan, momentos que arden con más fuerza en mi memoria como señales en el camino hacia mi eventual emancipación. La Navidad de nuestro primer año juntos fue una de esas señales. Había pasado semanas tratando de encontrar el regalo perfecto para sus padres. ¿Qué le compras a gente que lo tiene todo y que cree que merece aún más? Me decidí por algo personal, algo que no se podía comprar en una tienda de lujo. Encargué a un renombrado encuadernador que creara un hermoso volumen encuadernado en cuero de la historia de su familia, completo con fotografías restauradas que había conseguido con mucho esmero y árboles genealógicos que yo misma había investigado. Fue un regalo de tiempo, esfuerzo y pensamiento genuino. Estaba orgullosa de él. Fui una tonta. En la mañana de Navidad, en la gran reunión familiar, intercambiamos regalos. Abrieron mi regalo con una notable falta de entusiasmo. Richard hojeó algunas páginas, su expresión indescifrable. Eleanor lo dejó en la mesita auxiliar sin una segunda mirada. «¡Qué muy artesanal, Diana!», dijo, la palabra artesanal aterrizando con el peso de un insulto. Luego fue su turno. Me presentaron una pequeña caja elegantemente envuelta. Dentro había una tarjeta de regalo para una tienda por departamentos de gama media. «No estábamos seguros de tu gusto, querida», intervino Chloe, con un brillo malicioso en los ojos. «Y pensamos que esto estaba más en tu rango de precios. Puedes comprarte un bonito conjuntito». La habitación se llenó con el juicio silencioso y sofocante de sus amigos, los facilitadores, que o bien miraban hacia otro lado u ofrecían sonrisas débiles y compasivas. Mark, como de costumbre, simplemente se lo tomó a risa. «Solo son prácticos, nena», dijo más tarde, como si su insulto calculado fuera una virtud. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. No se trataba del dinero. Podría haber comprado esa tienda por departamentos entera con un error de redondeo de las ganancias trimestrales de mi empresa. Se trataba del acto deliberado y malicioso de ponerme en mi sitio. Me estaban recordando que yo era la obrita de caridad, la que recibía regalos sensatos y de presupuesto adecuado mientras ellos trataban con reliquias y lujo. En otra ocasión, estábamos en una cena con algunos de los colegas de Mark de la firma de inversiones de su padre. La conversación giró hacia el sector de la logística, un tema que yo conocía al dedillo. Una importante compañía de envíos acababa de perder un contrato masivo, y todos estaban diseccionando el fracaso. Escuché en silencio durante un rato mientras escupían análisis predecibles y superficiales. Finalmente, incapaz de contenerme, intervine. «El problema no fue la gestión de su flota», dije con calma. «Fue su software de backend obsoleto. No podían integrar el seguimiento en tiempo real con su sistema de inventario, creando un fallo en cascada. Una empresa como Nexus Flow lo habría manejado con análisis predictivo». La mesa se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mark parecía mortificado. «Diana», dijo, con una risa forzada y apaciguadora, «¿qué sabrías tú sobre software de backend?». Chloe resopló en su copa de vino. «Es una gerente de proyectos, Mark. Creo que quiere decir que sabe usar Microsoft Excel». La mesa estalló en una risa condescendiente. Sentí que mi cara se sonrojaba, no de vergüenza, sino de una rabia repentina y clarificadora. Acababa de darles un análisis gratuito multimillonario, y me habían tratado como a una niña que había interrumpido la conversación de los adultos. Fue en ese momento que mi paciencia, un recurso que siempre había considerado casi infinito, comenzó a mostrar grietas. La fascinación que había sentido se estaba cuajando en asco. Ya no era una observadora en un experimento. Era una víctima en una dinámica abusiva, y el lento goteo de ácido comenzaba a sentirse como una inundación. El punto de inflexión, el momento en que el suelo realmente se movió bajo mis pies, no llegó en su opulenta mansión ni en un restaurante elegante, sino en la oficina estéril y silenciosa de mi abogada, Sarah. Sarah no era solo mi abogada, era mi amiga, una de las pocas personas en mi vida que conocía la historia completa de Diana Vance, CEO de Nexus Flow, y Diana, la gerente de proyectos freelance. Era mi aliada, la única persona que veía la injusticia claramente y sin la lente distorsionadora del estatus social. Había ido a su oficina con el pretexto de discutir una adquisición corporativa, pero la verdad era que me estaba desmoronando. Me senté frente a su escritorio pulido, relatando la última letanía de desprecios, los comentarios condescendientes, la humillación aplastante de la cena. Le conté todo, las palabras saliendo de mí en un torrente de frustración y dolor. Terminé con una pregunta que me había estado atormentando durante meses. «¿Crees que me amas, Sarah? ¿Crees que algo de esto es real?».
Sara se reclinó en su silla, su expresión una mezcla de calma profesional y furia personal. Era una mujer aguda y práctica que había navegado por los acuarios de tiburones corporativos toda su carrera, y no toleraba a los tontos. Escuchó pacientemente hasta que terminé, con los dedos entrelazados frente a su barbilla. Luego me miró, su mirada directa e inquebrantable. «Diana», comenzó, su voz suave pero firme. «Déjame preguntarte algo. Cuando un biólogo estudia un escorpión, ¿se mete en la jaula con él para entender mejor su naturaleza? ¿O lo observa desde una distancia segura, respetando sus características inherentes y potencialmente letales?» La analogía me golpeó como un golpe físico. «Estás viviendo en la jaula, Diana», continuó. «Entraste con la esperanza de encontrar una criatura incomprendida, pero todo lo que encontraste fue un escorpión, actuando exactamente como se supone que actúa un escorpión. Esto no es amor. Es una dinámica de poder. Mark no te está protegiendo, te está curando como a una pieza de museo. No te está elevando, te está manteniendo abajo para sentirse más alto. No te ve a ti, ve un reflejo de su propia magnanimidad». Sus palabras fueron brutales, pero también liberadoras. Estaba articulando los sentimientos vagos e inquietantes que no había podido nombrar. Le estaba dando un vocabulario a mi dolor: poder, control, explotación. Era mi validación externa, la caja de resonancia que confirmaba que no estaba loca, que no estaba siendo demasiado sensible. La injusticia era real. «Entonces, ¿qué hago?», susurré, sintiendo una profunda desesperación. «He perdido 2 años en este experimento». «No, no los has perdido», dijo Sara, inclinándose hacia adelante. «No has perdido nada, has recopilado datos. En tu mundo, Diana, ¿qué haces con los datos?». Una chispa de mi antiguo yo, la CEO, cobró vida. «Los analizas», dije, mi voz haciéndose más fuerte. «Identificas patrones, encuentras las debilidades en el sistema y luego las aprovechas a tu favor». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sara. «Exactamente», dijo. «La mayor debilidad del sistema es su arrogancia. Su arrogancia desmedida es tu palanca. Te han entregado el plano para su propia ruina. La pregunta ya no es ¿qué hago? La pregunta es ¿qué quieres hacer?». Salí de la oficina de Sara ese día siendo una mujer diferente. El dolor todavía estaba allí, pero ahora estaba cubierto por algo nuevo. Una determinación fría, clara y serena. La víctima pasiva se había ido. La estratega había despertado. El experimento no había terminado. Solo estaba entrando en su fase final y decisiva. El catalizador para el acto final llegó aproximadamente un mes después de mi reunión con Sara. Era nuestro aniversario de 2 años, y Mark había planeado una elaborada sorpresa. Me llevó a un impresionante jardín botánico, a un cenador apartado lleno de lo que debían ser miles de rosas blancas. Era impresionantemente romántico, una escena sacada de una película, y ese era el problema. Se sentía escenificado, impersonal, un gran gesto diseñado para una audiencia en lugar de un momento íntimo para una pareja. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los céspedes perfectamente cuidados, se arrodilló sobre una rodilla. Sostuvo una caja de terciopelo, y dentro había un anillo de diamantes tan grande que parecía cómico, un símbolo ostentoso de su riqueza. Pero fueron sus palabras, no el anillo, las que sellaron su destino. «Diana», comenzó, su voz densa por la emoción ensayada. «Estos últimos 2 años me has mostrado una forma de vida más simple y hermosa, y ahora quiero darte todo lo que nunca has tenido. Quiero cuidarte, protegerte. Puedo darte todo esto», dijo, señalando vagamente el opulento entorno. «Para siempre. Nunca tendrás que preocuparte por nada más por el resto de tu vida. ¿Quieres casarte conmigo?». Fue la propuesta más insultante y condescendiente que podría haber imaginado. No dijo, «¿Serás mi compañera?», o «¿Construirás una vida conmigo?». Dijo, «Puedo darte todo esto». Me estaba ofreciendo un trabajo, no un matrimonio. El puesto de Sra. Mark Ainsworth, una dependiente asalariada con beneficios. Mi silencio debió durar una fracción de segundo demasiado, porque un destello de ansiedad cruzó su rostro antes de que lo enmascarara rápidamente con su encantadora sonrisa. Impulsada por las palabras de Sara y mi propia claridad recién descubierta, encontré mi voz. Dije que sí. Un sí frío y calculado que se sintió como una declaración de guerra. Deslizó el ostentoso anillo en mi dedo, y mientras me besaba, no sentí nada más que el frío glacial de mi propósito. La verdadera bomba cayó una semana después. Me sentó en su estudio, una habitación con paneles de madera oscura y olor a cuero y autoimportancia. Deslizó un grueso documento sobre el escritorio hacia mí.
Solo una formalidad, nena, dijo casualmente. Los abogados de mi familia lo redactaron. Un acuerdo prenupcial. Lo cogí. Mis manos estaban firmes. No soy ajena a los documentos legales. Había negociado contratos multimillonarios 10 veces más densos. Comencé a leer. Era una obra maestra de humillación legal. Estipulaba que, en caso de divorcio, tendría derecho a un mísero pago único, una suma que ni siquiera cubriría el presupuesto de café de mi empresa durante un año. Renunciaba a cualquier derecho sobre los activos, propiedades o ganancias futuras de su familia. Incluso había una cláusula sobre propiedad intelectual, que establecía que cualquier idea o concepto que yo pudiera aportar al negocio de su familia durante nuestro matrimonio se consideraría de su propiedad exclusiva. Era un documento diseñado para proteger una fortuna de una depredadora, una cazafortunas. Era un documento que gritaba: «Sabemos lo que eres y estamos gestionando la amenaza». Leí cada una de las palabras, mi expresión cuidadosamente neutral. Por dentro, un fuego ardía. Esta era la última pieza de datos que necesitaba. Esta era su opinión sin adorno sobre mí, codificada en lenguaje legal. Esto no era amor, era una adquisición hostil de mi vida, y acababan de mostrarme toda su estrategia. Levanté la vista del documento y sonreí, una sonrisa dulce y dócil que había perfeccionado durante los últimos 2 años. Por supuesto, Mark, dije suavemente, lo entiendo perfectamente, lo firmaré. Después de todo, me caso contigo por ti, no por tu dinero. La expresión de alivio que inundó su rostro fue asquerosa. Había estado nervioso. Realmente había pensado que podría oponerme, que su pequeña obrita de caridad podría tener la audacia de exigir un trozo más grande del pastel. No tenía ni idea. Acababa de entregarme el guión para su propia caída. A partir de ese momento, mi vida se dividió en 2 partes distintas. Estaba la Diana pública, la feliz y agradecida prometida del adinerado Mark Ainsworth, una mujer que flotaba por la vida en un estado de aturdimiento por su nueva seguridad. Interpreté el papel a la perfección. Hablaba con entusiasmo de los planes de la boda, me sometía al gusto superior de Chloe, en cuanto a lugares y flores, y soportaba cenas interminables con sus amigos, sonriendo con mi plácida y agradable sonrisa. Era un fantasma en mi propia vida, una actriz en una obra donde todos, excepto yo, pensaban que la historia era real. La audiencia, Mark y su familia, estaba completamente cautivada por mi actuación. Veían mi sumisión como prueba de que tenían razón. Veían mi silencio como gratitud. Dios mío, la ironía dramática era tan densa que se podía saborear. Mientras estaban ocupados felicitándose por haberme domesticado con éxito, la verdadera Diana, la CEO, operaba en las sombras, orquestando el movimiento más significativo de su carrera. La segunda parte de mi vida, la parte real, tenía lugar en llamadas de conferencia nocturnas, correos electrónicos encriptados y reuniones secretas con mi junta directiva y Sara. El plan era audaz, complejo y hermoso en su simetría. Durante meses, Nexus Flow había estado adquiriendo discretamente acciones de un grupo hotelero de lujo que cotizaba en bolsa, un conglomerado que poseía una cadena de hoteles de alta gama, incluyendo una joya particular en su corona, el Hotel Grand Majestic. El Grand Majestic era un hito, un símbolo de la elegancia del viejo mundo y la exclusividad del nuevo. También era, por un delicioso giro del destino, el lugar favorito de la familia Ainsworth. Era su terreno neutral, el lugar al que iban a celebrar, a ver y ser vistos. Era el escenario sobre el cual habían representado tantos actos de mi humillación pública. Y yo iba a comprarlo. Fue una adquisición hostil, ejecutada con precisión quirúrgica. Explotamos una debilidad en su estructura corporativa, aprovechamos una caída en el precio de sus acciones e hicimos una oferta pública de adquisición que su dispersa y desorganizada junta directiva no pudo rechazar. Las etapas finales fueron un torbellino de adrenalina y concentración. Dormía 4 horas por noche, impulsada por el café y la embriagadora perspectiva de la vindicación. Sara fue una roca, manejando las complejidades legales con una eficiencia despiadada que admiraba profundamente. «Es la adquisición más hermosamente vengativa de la que he sido parte», me dijo durante una llamada nocturna, y pude oír la sonrisa en su voz. «La justicia poética no es solo para las novelas, amiga mía. Dejé que Mark y su familia planificaran la boda. Dejé que discutieran los arreglos florales y las listas de invitados. Dejé que debatieran los méritos del salmón frente a la ternera para la recepción. Mientras ellos estaban ocupados con estas trivialidades, yo estaba desmantelando un imperio y construyendo el mío. El contraste era estimulante. Una tarde, Chloe me llamó.
con la voz chorreando con descendencia, para informarme que había reservado el salón imperial en el Grand Majestic para nuestra fiesta de compromiso. Realmente está por encima de tu posición, Diana, ronroneó, pero Mark insistió. Es nuestro regalo para ti, una pequeña muestra de la vida que estás a punto de llevar. Recuerdo sostener el teléfono, mirando por la ventana de mi oficina, el horizonte de la ciudad, una ciudad donde yo era una figura importante, una capitana de la industria. Gracias, Chloe, dije, mi voz suave y agradecida. Es increíblemente generoso de tu parte. No sé qué decir. Sabía exactamente qué decir, por supuesto. Simplemente no iba a decirlo todavía. Me lo estaba guardando. El plan estaba trazado. El escenario se estaba preparando. Todos los actores se estaban moviendo a sus posiciones finales, completamente inconscientes del guión revisado que yo tenía en mis manos. La adquisición final del grupo hotelero estaba programada para un jueves. La fiesta de compromiso que Chloe tan amablemente había organizado era el viernes por la noche. La sincronización era exquisita, una tormenta perfecta de mi propia creación. Pasé ese jueves en un maratón de 12 horas de reuniones, firmando documentos que transferían miles de millones de dólares en activos y remodelaban una porción significativa del mercado hotelero de lujo. Cuando finalmente firmé la última página, convirtiéndome oficialmente en la accionista mayoritaria y CEO de facto de todo el grupo, no sentí una oleada de triunfo, sentí una calma profunda e inquietante. Era la sensación de un maestro de ajedrez, viendo el jaque mate con 16 jugadas de antelación. El resultado ya era seguro, solo quedaba jugar los movimientos finales e inevitables. Esa noche fui a casa al modesto apartamento que había conservado, el que Mark pensaba que era todo mi mundo. Preparé mi atuendo para la noche siguiente. Era un sencillo, elegante, pero deliberadamente discreto vestido negro. El tipo de vestido que haría que Chloe pusiera los ojos en blanco y susurrara sobre mi falta de imaginación. Lo combiné con joyas sencillas, renunciando al llamativo diamante que Mark me había dado, que ya había hecho tasar y había descubierto que era de una calidad sorprendentemente mediocre para su tamaño, una metáfora perfecta del propio Mark. El viernes, dejé que Mark me recogiera. Se preocupó por mi apariencia. ¿Estás segura de que es eso lo que quieres ponerte, nena?, preguntó, con un ligero ceño fruncido. Es una gran noche. Los Chandler y los Vanderbilt estarán allí. No querrás parecer fuera de lugar. Quiero estar cómoda, dije con una sonrisa plácida, y esta soy yo. Suspiró, el suspiro de un hombre agobiado por el mal gusto de su novia, y me dio una palmadita en la mano. Está bien, pero quédate cerca de mí esta noche. El viaje a el Grand Majestic fue surrealista. Mark parloteaba sobre la gente que veríamos, la importancia de causar una buena impresión, dándome un tutorial de última hora sobre cómo comportarme entre los de su clase. Lo ignoré, mis pensamientos centrados en el edificio al que nos acercábamos. Mi edificio. Entramos en el vestíbulo, y la familiar ola de condescendencia me invadió. El portero, que conocía a Mark por su nombre, me lanzó una mirada despectiva. La conserje ofreció una sonrisa tensa y profesional que no llegó a sus ojos. Todos vieron lo mismo, el chico rico y su obrita de caridad. Subimos al Monarch Lounge, el bar más exclusivo del hotel, donde se celebraba la fiesta de compromiso. Era aún más opulento de lo que recordaba, una sinfonía de madera oscura, terciopelo afelpado y cristal resplandeciente. Chloe nos recibió en la puerta, sus ojos escaneando mi vestido con un desdén no disimulado. «Oh, Diana», dijo con un suspiro. «Lo intentaste. Eso es lo importante». Nos condujo a un gran reservado curvo donde sus padres y una docena de sus amigos más cercanos ya estaban reunidos. Los facilitadores. Todos sonrieron sus sonrisas insípidas y acogedoras, sus ojos llenos de la misma curiosidad compasiva a la que me había acostumbrado tanto. Tomé mi asiento junto a Mark, sintiéndome como una depredadora que acababa de entrar en una guarida de presas desprevenidas. Estaba tranquila, estaba lista. La cuenta atrás había comenzado. Miré alrededor de la sala, al personal moviéndose con rapidez y eficiencia, y mis ojos buscaron a una persona en particular, la pieza final de mi plan, y entonces lo vi. El jefe de barra, un hombre llamado Alex. Sabía por mi investigación de la adquisición que llevaba 15 años en el hotel. Era un profesional, una pieza clave, y, según mi directora de recursos humanos, estaba a punto de recibir un ascenso muy significativo. La primera hora de la fiesta fue una repetición de todos los demás eventos sociales a los que había asistido con los Ainsworth, solo que amplificada. La condescendencia fue llevada al extremo. Chloe era el centro de atención, entreteniendo a sus amigos con historias apenas veladas sobre mi encantadora ingenuidad.
Contó una historia sobre cómo me impresionaron los grifos automáticos del baño de invitados, una completa invención, y toda la mesa se rió con indulgencia. Es como una niña viendo el mundo por primera vez, concluyó Chloe, dándome una palmada en la mano en un gesto de falso afecto. Es simplemente precioso. Mark, mi amado prometido, simplemente se deleitaba con la atención. Era el príncipe benévolo mostrando a su humilde doncella los esplendores del reino. Amigos de sus padres se acercaban a la mesa para ofrecer sus felicitaciones, sus ojos deslizándose sobre mí como si fuera un mueble, antes de centrarse en Mark. «Lo has hecho bien, hijo», retumbó uno de los amigos corpulentos de su padre, dándole una palmada en el hombro. «Te has encontrado una cosita bonita. Sencilla, sin complicaciones. Bien por ti». Cada palabra era un leño fresco en el fuego que ardía dentro de mí, pero mi rostro permaneció como una máscara de serena satisfacción. Bebí mi agua, sonreí cuando me sonreían y no dije nada. Mi silencio fue interpretado como sumisión, como un reconocimiento de mi estatus inferior. No tenían ni idea de que era el silencio de una cazadora esperando el momento perfecto para atacar. La conversación giró hacia los negocios, y el padre de Mark comenzó a quejarse de una reciente adquisición corporativa en la ciudad. «¿Algún nuevo jugador agresivo?», refunfuñó. «Nexus Flow se llaman. Se apoderó de todo el grupo hotelero Grand Majestic. Adquisición hostil, despiadado, sin respeto por las viejas formas de hacer negocios». Mis oídos se aguzaron. Tomé un sorbo lento de agua, mis ojos fijos en el rostro de Richard Ainsworth. Mark se burló. Probablemente algunos advenedizos de Silicon Valley con más dinero que sentido común. «Lo llevarán a la ruina en un año. Esta gente de la tecnología no entiende de lujo, no entienden de clase». Oh, la ironía. Era tan rica, tan potente, que casi podía sentirla en la lengua. Estaba sentada allí mismo, la gente de la tecnología, que estaban desestimando tan casualmente y estaban tan cegados por su propio prejuicio que no podían verlo. El clímax se acercaba, podía sentirlo. El acto final estaba a punto de comenzar, y sería Chloe, con toda su gloriosa y arrogante crueldad, quien me daría la apertura perfecta. Me había estado observando toda la noche, su frustración creciendo con mi comportamiento plácido. Quería una reacción, quería lágrimas, o ira, o alguna confirmación de su poder sobre mí. Estaba a punto de obtener una, solo que no la que esperaba. Se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro teatral que se escuchó en todo el grupo. «Estás muy callada esta noche, Diana. ¿Es todo esto demasiado para ti? No te preocupes, te acostumbrarás. O tal vez no». Luego vino la frase, la que había escuchado al principio de esta historia, la que resonaba en mi mente. Se volvió hacia su hermano. «Sinceramente, Mark, no sé por qué traes aquí a tu obrita de caridad. No puede permitirse ni la guarnición de las bebidas y mucho menos una entera». La mesa se quedó en silencio. Incluso para ellos, fue un golpe sorprendentemente directo y cruel. Mark solo se movió, ese débil e incómodo movimiento que era su única forma de defenderme. Estaba a punto de ofrecer una risa apaciguadora cuando finalmente me moví. Levanté la mano, un gesto pequeño y sutil, y capté la mirada del jefe de barra, Alex, que había estado rondando cerca, observando todo el intercambio con una expresión tensa. Chloe vio mi gesto y soltó una risa corta y aguda. «Oh, miren», anunció a la mesa, su voz chorreando un júbilo venenoso. «Finalmente se ha quebrado. Está tratando de conseguir una bebida gratis del personal. Supongo que es la única forma en que conseguirá una en un lugar como este». Sus amigos rieron por lo bajo, sus ojos llenos de cruel diversión. Mark parecía profundamente avergonzado, no por el comportamiento de su hermana, sino por el mío. «Diana, no lo hagas», siseó en voz baja, poniendo una mano en mi brazo. Lo ignoré. Mis ojos estaban fijos en Alex, que ahora se acercaba a nuestra mesa. Se movía con una profesionalidad tranquila que pareció absorber el aire del entorno inmediato. No caminaba como un camarero, caminaba como un ejecutivo. Pasó de largo a Chloe y Mark por completo, su atención centrada por entero en mí. Chloe, enfurecida por ser ignorada, espetó: «Disculpe, no lo hemos llamado». Alex ni siquiera la miró. Se detuvo a mi lado, haciendo una ligera y respetuosa inclinación de cabeza. «Sra, Vance», dijo, su voz clara y firme, cortando el repentino silencio de la mesa. «Bienvenida a el Grand Majestic. No la esperábamos hasta la reunión de la alta dirección mañana por la mañana. Espero que todo sea de su agrado». El nombre Sra Vance quedó suspendido en el aire, una granada a la que le han quitado la anilla. Vi un destello de confusión en el rostro de Mark. Vance. Mi apellido. Un nombre que había oído pero que nunca había conectado con nada importante.
Todavía no lo entendía. Chloe, sin embargo, redoblaba su arrogancia. Tra. Vance. Se burló. ¿Quién es Lazra? Vance. Su nombre es Diana Monroe. ¿Estás sordo? Ahora vete y tráenos otra botella de champán. Del bueno, si sabes lo que es eso. Alex se mantuvo firme. Finalmente giró la cabeza lentamente para mirar a Chloe. Su expresión era de una piedad educada y profesional. Mis disculpas, señora, dijo, con un tono glacial. Me dirigía a la nueva propietaria de este hotel y CEO de la empresa matriz que lo adquirió ayer por la tarde. La Sra. Diana Vance. Luego se volvió hacia mí. De nuevo Sra. Vance, mis más sinceras felicitaciones por la adquisición. Una jugada realmente brillante. El personal está entusiasmado con el nuevo liderazgo. La bomba había detonado. El silencio que siguió fue absoluto. Era algo físico. Una pesada manta que ahogó todo el parloteo, toda la música, toda la risa satisfecha. Observé cómo el color se desvanecía del rostro perfectamente maquillado de Chloe, dejando atrás un lienzo pálido y manchado de conmoción. Su mandíbula, que había estado fija en una sonrisa triunfante momentos antes, ahora colgaba inerte. Sus ojos, abiertos y sin parpadear, saltaban de Alex a mí y de vuelta, incapaz de procesar la información. Mark estaba congelado a mi lado, su mano todavía en mi brazo, pero ahora se sentía menos como una restricción y más como el agarre desesperado de un hombre ahogándose. Su encantadora sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de incredulidad boquiabierta. Su cerebro estaba visiblemente cortocircuitando, tratando de reconciliar a las dos Dianas. La gerente de proyectos simple y sin un céntimo que creía estar rescatando, y la poderosa CEO que acababa de comprar el mismo suelo sobre el que estaba sentado. Los facilitadores, sus amigos y padres, parecían una bandada de pájaros asustados, sus expresiones una mezcla cómica de confusión, horror y un pánico adulador que comenzaba a aflorar. Se estaban dando cuenta de que habían apostado al caballo perdedor de la manera más espectacular posible. Era todo lo que había imaginado, y más. El dulce y satisfactorio silencio de su mundo, poniéndose completamente patas arriba. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente hablara. Mi voz, cuando llegó, no fue fuerte ni airada. Fue tranquila, precisa y fría como el hielo. Gracias, Alex, dije, dándole un pequeño y agradecido asentimiento. Todo es perfectamente satisfactorio, por ahora. Puedes esperar a mi equipo ejecutivo para la reunión preliminar mañana a las 9 de la mañana en punto. Por favor, asegúrate de que la sala de conferencias principal esté preparada. Por supuesto, CEO Vance, dijo, el título aterrizando con la fuerza de un golpe de martillo. Hizo un último asentimiento y se retiró con la misma dignidad silenciosa, dejando una nube de hongo de devastación a su paso. Lentamente giré mi mirada hacia los rostros atónitos alrededor de la mesa, saboreando la escena de conmoción y horror. Dejé que mis ojos se posaran primero en Chloe. Estaba pálida, temblando, mirándome como si acabara de ver un fantasma. ¿Obrita de caridad?, pregunté suavemente, dejando que las palabras colgaran en el aire. ¿Es así como me llamaste? Una elección de palabras interesante, considerando que mi fundación benéfica donó más el año pasado de lo que la compañía de tu padre obtuvo en ganancias. Luego me volví hacia los padres de Mark, Richard y Eleanor, que me miraban con un respeto nuevo y desesperado. Y un regalo artesanal, dije, mirando a Eleanor. Tenías razón. Se necesitó mucha maña para orquestar una compra apalancada de todo este grupo hotelero justo delante de sus narices. Pero tuve un poco de ayuda. Mi pequeño trabajo, como gerente de proyectos para mi propia empresa, Nexus Flow, me dio todos los recursos que necesitaba. Finalmente, me volví hacia Mark, mi prometido. Me miraba fijamente, su boca abriéndose y cerrándose en silencio, como un pez fuera del agua. El encanto se había evaporado, revelando al hombre débil y aterrorizado que había debajo. Mark, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Querías darme todo esto, dije, señalando la opulenta sala. Es una oferta generosa, pero como puedes ver, ya lo tengo. Lo compré ayer. Lenta y deliberadamente, comencé a deslizar el llamativo anillo de compromiso de mi dedo. Se sintió como mudar de piel. Dijiste que nunca tendría que preocuparme por nada más por el resto de mi vida, continué, con voz serena. Tenías razón en eso, solo que no de la manera que pretendías. Y esto... Recogí el grueso acuerdo prenupcial que todavía estaba sobre la mesa, un monumento a su arrogancia. Lo sostuve para que lo viera. Este documento es una pieza fascinante. Está construido sobre una única y errónea premisa.
que te necesitaba, que necesitaba tu dinero. Un error de cálculo fatal. Coloqué el enorme anillo de diamantes directamente sobre el documento. Un símbolo de su poder, ahora sin sentido. El acuerdo prenupcial no será necesario, dije con fría finalidad. No habrá boda. Me puse de pie, mis movimientos suaves y sin prisa. Todo el bar estaba ahora en silencio, observando el drama desarrollarse. Miré por última vez los restos del orgullo de la familia Ainsworth. Verás, Mark, dije, asestando el golpe de gracia final. No querías una compañera, querías una mascota, y cometiste el error clásico de todo tonto arrogante a lo largo de la historia. Subestimaste a tu oponente. Disfruten de la fiesta, invito yo. Me di la vuelta sin decir una palabra más, y me alejé. No miré hacia atrás. Podía sentir el peso de su mirada colectiva en mi espalda, una mezcla de pura e inalterada conmoción y un horror nauseabundo que comenzaba a aflorar. El corto paseo desde su mesa hasta la salida del salón se sintió como el viaje más largo y satisfactorio de mi vida. Cada paso era una reclamación de mi propio poder, de mi propio valor. Al pasar por la barra, Alex, el camarero, mi cómplice involuntario, captó mi mirada. Me dio un sutil, casi imperceptible asentimiento de respeto. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina, por primera vez en lo que parecieron años. No era solo un empleado, era el aliado que había mantenido la puerta abierta para mi escape, la fuerza externa que había validado mi realidad frente a mis verdugos. El aire fresco de la noche me golpeó al salir del hotel, y respiré hondo y purificadoramente. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, los sonidos más nítidos. Era como si hubieran quitado un filtro de mis sentidos. Saqué mi teléfono y marqué al número de la única persona con la que quería hablar. «Está hecho», dije cuando Sara contestó. El escorpión ha sido devuelto a su jaula. Pude oír la risa triunfante al otro lado de la línea. «Cuéntame cada detalle, Diana. Quiero oír el sonido que hicieron sus mandíbulas al golpear el suelo». Y lo hice. Le relaté toda la escena mientras el taxi me alejaba a toda velocidad de El Grand Majestic, mi hotel, mi trofeo, mi monumento a su arrogancia. Las consecuencias, como Sara me informó más tarde con regocijo, fueron rápidas y espectaculares. La historia de la desastrosa fiesta de compromiso se extendió por su círculo social de élite como la pólvora. Los Ainsworth se convirtieron en el hazmerreír. Chloe, que había construido toda su identidad en ser la abeja reina de la sociedad, fue socialmente aniquilada. La gente a la que una vez había aterrorizado ahora se burlaba abiertamente de ella. Me había llamado obrita de caridad, y ahora ella era el objeto de lástima. Justicia poética, en efecto. Mark, predeciblemente, intentó salvar las cosas. Me llamó docenas de veces. Envió avalanchas de mensajes de texto, oscilando salvajemente entre disculpas patéticas y acusaciones furiosas. «¿Cómo pudiste engañarme así?», decía un mensaje. La falta de autoconciencia era casi impresionante. No entendía que él había sido el que vivía una mentira, la mentira de su propia superioridad. Nunca respondí. Bloqueé su número e hice que la oficina de Sara enviara una carta de cese y desistimiento a los abogados de su familia, una medida que fue profesionalmente mezquina y personalmente satisfactoria. Los facilitadores, los supuestos amigos que habían observado mi humillación con diversión, de repente comenzaron a intentar ponerse en contacto. Recibí invitaciones a almorzar, correos electrónicos elogiando mi perspicacia para los negocios, intentos transparentes de ganarse el favor de la nueva figura de poder en su mundo. Los borré todos sin pensarlo 2 veces. Su silencio cuando estaba caída fue toda la respuesta que necesité de ellos. Mi verdadera celebración no fue su caída, sin embargo. Fue una cena tranquila con Sara una semana después, en un pequeño y modesto restaurante italiano, el tipo de lugar del que Mark se habría burlado. Brindamos con una copa de vino, no por la venganza, sino por la libertad. Por el fin del experimento, brindó Sara, y por el comienzo del imperio, nunca me había sentido más como yo misma. Han pasado meses desde esa noche, 15 meses, para ser exactos. La vida ahora es pacífica. Es una palabra que nunca pensé que asociaría conmigo misma. Una mujer que prospera con el ritmo implacable de los negocios y la innovación. Pero es una paz profunda y resonante que proviene de vivir una vida auténtica. El Grand Majestic, bajo mi liderazgo, tiene más éxito que nunca. No lo desmantelé, como Mark había predicho. Invertí en él. Promoví desde dentro, empezando por Alex, que ahora es el director de operaciones de todo el grupo hotelero. Modernizamos los sistemas, mejoramos el servicio y honramos el legado del lugar mientras lo dirigíamos firmemente hacia el futuro.
Lidero mi empresa no con arrogancia, sino con la confianza serena que proviene de saber exactamente quién eres y de lo que eres capaz. Mis días están llenos de desafíos y decisiones estratégicas, de construir equipos y crear valor. Es la vida que construí para mí, la que casi abandoné por una imitación hueca del amor. A veces pienso en Mark y Chloe, ya no con ira, sino con una especie de lástima desapegada. Estaban atrapados en un sistema de su propia creación, una prisión de prejuicios y privilegios. No podían ver más allá de la superficie de las cosas, y al final, esa fue su perdición. Confundieron mi vestido sencillo con una mente sencilla, mi comportamiento tranquilo con una falta de ambición. Estaban tan ocupados mirándome por encima del hombro que nunca me vieron elevarme por encima de ellos. La experiencia me enseñó una lección valiosa. Nunca, jamás, debes apagar tu propia luz para hacer que otra persona se sienta cómoda o poderosa. Ocultar mi éxito, mi inteligencia, mi verdadero yo, no me protegió, los habilitó. Les dio permiso para definirme, para ponerme en una caja que se ajustara a su narrativa. El momento en que elegí ser yo misma, sin pedir disculpas y por completo, fue el momento en que me volví invencible. Mi nombre es Diana Vance. Tengo 33 años. Soy la CEO de una corporación multimillonaria y soy libre. No soy el proyecto de nadie, la obrita de caridad de nadie, ni la mascota de nadie. Mi historia no es una de venganza en realidad. Es una historia de reclamación. Se trata de recuperar tu propia narrativa de aquellos que intentarían escribirla por ti. Se trata del poder silencioso e inquebrantable que proviene de conocer tu propio valor, incluso cuando nadie más lo hace. Y esa es una paz y un poder que ninguna cantidad de dinero puede comprar jamás.